Muy buenas noches, queridos surferos, y bienvenidos de nuevo a un Primeras Impresiones de la Estación de Nieblas. Estamos últimamente sacando primeras impresiones como churro y que no pare el ritmo. Aquí no se para. ¡Oli! ¡Oli! ¿Qué pasa, tío? Ah, ya decía yo, digo, ¿dónde está el otro? A ver si ahora... Esta es la venganza por el del Western Manger que grabaste con Adri, ¿no? No, hombre, no, tú sabes que no te tengo nada en cuenta. Me trajiste un buen sustituto, que lo hizo bastante bien, así que de lujo. Se iba a decir, por seguir el hilo del primera impresión anterior, lo he escuchado, muy bien, muy bien. Al final bien, ¿no? Claro, muy bien. Si a Adri se le ocurra. A ver, está ahí mi deseo de que algún día se una, ¿no? Ya que se nos ha caído Ale, pues mira, un reemplazo podría ser Adri, que yo creo que al final tiene madera, para hablar de manga. Sí, hombre, se le da bien. Una vez se mete en faena, le gusta. Al final lo acabaremos atrayendo. Venta al lado oscuro, Adri. Bueno, y aquí estamos reunidos, en este caso, para hablaros de una novedad que nos ha traído Norma, en este caso, la primera obra de Akira Kono. Se trata de Kujima siempre dando el trino. Y si os quedáis ahí un ratito con nosotros, os vamos a dar todas las claves de este manga para ayudaros a que os decidáis si entráis o no en esta colección. Y como siempre hacemos, tío, vamos a dar unos apuntes, ¿no? Así breves del autor para ubicarlo, porque para muchos este Akira Kono pues será un mangaka totalmente nuevo, y es que ese ha sido el caso también para nosotros al encontrarnos con esta obra. Como tú dices, es un mangaka muy reciente, es decir, lleva poco tiempo, ¿no?, en el mundillo. Podemos decir que un autor nació en Fukuoka, que es amante de las aves, como vais a ver en este manga. De hecho, no hay más que pasarse por su perfil de Blue Sky, ¿no?, donde el tío únicamente publica fotos de pájaros. Luego ya en Instagram y demás sí muestra más su arte, pero Blue Sky lo tiene dedicado al tema de fotos de pájaros. Y nada, solamente tiene en su currículum un one shot que combina el terror con la comedia, un recopilatorio de historias cortas en 2 volúmenes llamado Helpful, que lanzó en 2025, y por supuesto, pues esto es su obra más importante hasta la fecha, que es esta Kujima, siempre dando el trino, que comenzó en 2021 y cerró en 2024 con solamente 5 volúmenes. Y más que el tema de los pollos, tío, yo te diría que lo que cruza toda su obra es ese tonito, ¿no? He estado echándole un vistazo a sus obras, a esas historias cortas, al one shot y demás, y todo está narrado de la misma manera. Se ve que le gusta mucho la perspectiva esa de Slice of Life y meter esa comedia un tanto cálida, un tanto japonesa, que luego hablaremos cuando nos metamos ya en Kujima. Pero le gusta el tonito ese, tío. He visto que le mola y que se desenvuelve bien y se sentirá muy cómodo, así que habrá que seguirle la pista por si en el futuro, tío, cambia de registro o algo, pero bueno, de momento tenemos este aperitivo, ¿no?, que nos ha traído Norma. Un aperitivo que le ha funcionado bastante bien. Hay que mencionar que todas estas obras las ha publicado en la Shogakukan, y que concretamente la de Kujima se realizó en la revista Gesan. Y como digo, le fue muy bien porque esta, mira, primera obra, primera serialización, y ya fue nominada al mejor manga impreso en los NET Manga Awards de 2022 en este caso, que como decimos siempre son unos premios muy potentes allí en Japón. Y luego además al Second Korea Nighttime Manga Award de 2023 también. Es decir, obra cortita, tío, obra primeriza, y aún así ya tiene cierto reconocimiento. Y tanto. De hecho, bueno, puede ser que el que no esté al tanto de esta obra no sepa siquiera que es que tiene una adaptación ya al anime que podéis ver, en nuestro caso en España, en Crunchyroll. Esto comenzó además, tío, a emitirse el 9 de abril. O sea, hace 10 días, a fecha de grabación del programa. Y bueno, de momento contamos con 2 episodios. Yo le he estado echando un vistacito y decir que, bueno, como siempre, en este caso, ya lo diré más adelante, pero cuando hablemos del manga. Pero visto un poquito del anime, os diré que yo creo que esta es el tipo de obra que le sienta mucho mejor la versión manga original que esa animada. Yo creo que pierde mucho de su esencia. Yo no he tenido la oportunidad de echarle un ojo, la verdad, pero bueno, como tú bien dices, tío, es de esas obras más slice of life, ¿no? Que a mí casi que me apetece más leerlo en papel realmente, ¿no? Por mucho que luego le pongan el pianito de fondo y demás en el anime, yo me quedo con la versión en papel. Total.
Vamos a hablar de esta edición en la que se nos ha traído la obra de Kojima, siempre dando el trino. Os recordamos que estos son 5 volúmenes en total, obra completa ya, y nos llega en forma de rústica con sobrecubierta, tamaño B6 y con las páginas todas ellas a blanco y negro a un precio de 10 euritos el tomo. Calidades ya habituales, Oli, y precio ya también habitual, ¿eh? Sí, todo estándar, ¿no? Marca de la casa. Es bueno en cuanto a las calidades, es malo en cuanto al precio, como siempre decimos, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados, podemos decir. En cuanto a temas adicionales y extras que se nos incluyen, pues mira, vienen al final del tomo un par de páginas dedicadas a John Coman, ¿no? Bueno, al final vienen cuando son 4 tirillas, ¿no? 4 tirillas cómicas y simpaticoidas, que bueno, le pegan al tono del manga, la verdad. Y retirando la sobrecubierta, tío, esas cosas siempre me hacen gracia y hacía tiempo que no las mencionábamos dentro del podcast, de las primeras impresiones, hay que decirlo. Sí, porque los últimos tomos no han tenido grandes florituras ahí, pero eso sí que tiene cositas curiosas. Sí, ¿sabes? En la parte de frontal, pues bueno, un pequeño chascarrillo, podríamos decir, ¿no? Haciendo referencia a lo que sucede dentro del manga. Y en la parte de atrás, una otra ilustración que no es más que un boceto de Kojima primigenio, ¿no? De una de sus ideas, que la verdad da bastante yuyu, tío. Ya de por sí, el pollito después lo comentaremos, da bastante grima, pero esta idea original que tuvo el autor, madre mía, esto llegaba ya casi a obra de terror. No me extraña que en los artículos de Crunchyroll, cuando esto vino a licenciarse y anunciaron que lo iban a emitir ellos, tío, la catalogaban como terror y humor, tío. Claro. Y yo digo, bueno, vamos a ver, terror ¿dónde está? Que el pollo te puede dar mal rollito, ¿no? Pero otra cosa de terror no tiene. Pues ahí tenía, yo creo que a lo mejor originalmente lo estaba planteando como meter eso, como una obra con más elementos terroríficos, no lo sé. Pero ahí están esos bocetos y como digo, dentro de lo que es la edición, ¿no? Y eso, pues queda gracioso, ¿no? Que te metan esos detallitos. Más allá de eso, pues nada, poca cosa, porque no tenemos siquiera ni texto en la solapita y demás. Pero bueno, yo simplemente con el tema de los John Coma y tal me quedo contento. Yo con el tema de los 10 euros te diré, tío, pequeños toques aquí, que si antes era la crisis del papel por el COVID, porque se dejó de producir papel para producir cartón y eso, ¿no? Pues conllevó todo lo que conllevó y claro, subieron los precios y nunca más bajaron, aunque la industria volviera a fabricar papel, ¿sabes? Esto ahora, tío, la siguiente excusa que es que por el estrecho de Hormuz pasa celulosa también, ¿o cómo irá esto, tío? Bah, yo qué sé, tío, siempre hay algún tema, pero es lo que tú dices, da igual que los problemas se solucionen con el paso del tiempo, que el precio ya se estableció y ahí se va a quedar. Entonces, tío, sí, esto es como una montaña rusa donde lo único que hacemos es subir, nunca bajamos, tío. Total. Una putada. Algún día tú piensas y pensás, surfero, que llegaréis a decir, yo todavía me acuerdo cuando un B6 y un tankobon me costaba 10 euros. Y lo dirás con nostalgia y alegrándote, ¿sabes? Total. Llegará ese momento. Tenemos constancia de estos podcasts para escucharlos de aquí a 5 años, cuando los tomos estos cuesten 14 euros. Y diremos, madre mía, y nos quejábamos entonces. Tu abuelo decía, yo con 5 pesetas me compraba medio kiosco, ¿sabes? Y nosotros le diremos a los niños dentro de 20 años, yo he llegado a comprarme un manga por 5 euros. Y todo. ¿Qué dices, abuelo? Carcamal. En fin, vamos con los datos Wacom. Recordemos que esto sale en nuestro país el 2 de abril y a día de grabación del podcast apenas 2 semanas del lanzamiento. O sea, ya ha pasado el tiempo prudencial. Tío, que esto solo cuenta con 27 personas en la plataforma. Muy vegano, ¿eh? Joder, bastante raquítico, ¿eh? Madre de mi vida, tío. La verdad que unas cifras bajitas. Quizá el anime que tú has dicho, hemos mencionado antes, ¿no? Le dé un poquito de impulso. Esperemos, tío. Porque ha empezado flojito. Pero bueno, lo podemos comparar con otras novedades de aquella misma semana y vemos alguna que me ha sorprendido también para mal, ¿eh? Ese cuento de Estela, ¿no? De Nintendo, que adaptaba aquella historia que aparecía en el Super Mario Galaxy y tal. Edición muy guapa, a 22 euros, tapadura y demás. Habrá quien, coño, diga es muy cara y tal, pero bueno, tú sabes que hay muchos fans de Nintendo sueltos. Pues 42 personas solamente también, tío. Poquito. También una cifra que me ha sorprendido en negativo. Y eso que le dieron bombo, ¿eh? A esto sí se vio mucho en redes. Luego, y por no salirnos del mundo del videojuego, tenemos esa Resident Evil Dead Island, que además sacaron en 2 formatos los chicos de Norma también. Tapa blanda 114 y tapa dura 52. O sea que podemos decir que si sumamos la cifra,
pues viene a ser esta un poco la vencedora de la semana, ¿no? Pues totalmente. Porque si lo comparamos ya con Naruto, Sasuke Resuden, una historia de Sasuke, el volumen 1, esta tiene 103 personas en Wacom. Es verdad que las dos que hemos comentado, tanto el cuento de Estela como Resident Evil, son tomos únicos, ¿no? Que sabemos que siempre tienen un poquito más de alcance, más de venta, aunque en algunos casos como el de Estela sea un poco eso, ahí se nos tira un poco la teoría por los suelos. Pero bueno, ahí comparándola con una serialización, pues ahí tenemos la de Sasuke, que bueno, es que en Naruto también, tío, esto tiene bastante más potencia, no podemos decir, que la de Kojima. Yo creo que aquí se suman varios factores. Por un lado, el Slice of Life no es que esté en sus horas más álgidas y por otro que es que se trata de un mangaka desconocido en nuestro país, porque si te viene por ejemplo un Slice of Life de Inio Asano, pues tú sabes que eso va a tener tirón simplemente porque es de Inio Asano, pero aquí se suma eso y que Akira Kono nadie lo conoce, por mucho que es que haya salido, que ojo, que está muy bien, ¿no? El timing de Norma ha sido como muy... está muy bien medido, porque es que te ha sacado el primer tomo justo una semana antes de que se estrene el anime, o sea que visión de mercado han tenido. Lo que pasa es que yo creo que no ha favorecido la temática o la fama que pueda preceder también tanto no solo a la obra sino como al mangaka, ¿no? Además que yo creo que esto van a ser unas ventas que se tienen que cocinar, ¿no? Porque lo que tú dices, el anime acaba de salir, tú sabes que a lo mejor hace falta 5 o 6 capítulos para que empiece a tener un poco más de ruido, ¿no? Y vete a saber si lo mismo de aquí a 2 meses o 3, ¿no? Empieza la cosa a, como digo yo, a cocinarse, ¿no? Y este número 1 empieza a subir. Habrá que verlo, a ver cómo avanzan los próximos números en venta. Y bueno, ojalá, tío, ojalá pues eso reciba una aceptación mejor que esta que ha tenido inicialmente. Bueno, pues si te parece, tío, vamos a descubrirle la obra a esos surferos que no hayan oído hablar de ella para ver si les pueda llegar a interesar y que al final se sumen a esos escasos 27 usuarios, ¿no? Vamos a darle unas pinceladitas aquí a la trama de Kojima. ¿De qué va esto del pollo gigante con el chaval taciturno sentado a orillas de un río, ¿no? Pues mira, ahí está más o menos resumen, lo acabas de decir tú muy bien. Con la portada, sí. De hecho, te lo resume bastante bien. La historia de este manga comienza cuando Koda Arata, que es un estudiante de instituto, ¿no? Pues se encuentra en la calle, precisamente con lo que tú has dicho, con un ser muy peculiar, que es una especie de pingüino antropomórfico, ¿no? De unos 2 metros de altura, más o menos, llamado Kojima, que puede hablar, y de hecho le cuenta que él viene de Rusia a pasar el invierno en Japón, porque allí hace mucho frío, obviamente. Y además su mayor deseo es probar la comida japonesa. Así que Koda, pues coge, lo invita a su casa a comer, y después de conocer a sus padres y a su hermano, con los que vive allí, ¿no? Pues nada, deciden dejar que este pollo se quede a vivir allí hasta que llegue la primavera. Bueno, y así comienza entonces esta historia, que lo que va a hacer es pues contarnos el día a día de Kojima junto a esta familia japonesa estándar, podríamos decir. Sí, la verdad es que no es una obra que tenga grandes giros ni grandes dramas, es simplemente este pedazo de pollo que se te cuela en casa y que viene a ser como un in que ocupa, ¿no? El tío, digamos que se cuela ahí sin dar más explicaciones, le gusta jalar, todo lo que le ponga de comida japonesa le flipa, además como no esté bien hecha te la critica, y todo se sucede como con una serie de gags como muy cálidos, ¿no? Muy llevaderos, muy simplones, en el que realmente el foco va a estar puesto en el día a día, en la relación entre los personajes de la familia, pero sobre todo entre este pollo ruso que ha venido a Japón y el chaval de instituto, ¿no? Siempre con un tono y aquí me gustaría que analizásemos el humor, porque un tono humorístico, pero no de los de ¡guau! Me ha encantado, me parto la polla, ¿no? Como esa anécdota, ¿no? Que siempre cuenta Adri de cuando vio a Ale abriendo, no sé si fue Chicho Terremoto y se estaba partiendo el culo. Aquí no es ese tipo de carcajada lo que te viene a soltar, ¿no? Es más como una sonrisilla de mira qué pícaro, mira qué tal. Que no es un Dani Rovira japonés, vamos. No, para nada. No es un humor descacharrante, ni mucho menos. De hecho, es un humor muy sutil. Yo creo que predomina el slice of life, digamos, por encima del humor, pero con mucho peso. Un 90%, 10% para el humor, te diría. Pero ya te digo, los gags son muy basiquillos, en el sentido cómico me refiero.
Y se centra mucho más, yo creo, en eso, en el parte de las relaciones familiares, la convivencia entre los miembros de la familia, etcétera, etcétera. Y ya te digo, si lo vas a comprar, ¿no? Con la vista puesta en la comedia, es muy probable que te decepcione, sinceramente. Yo creo que eso hace más énfasis en la parte más cálida del día a día y tal. E incluso lo hemos mencionado antes, que a este autor parece que le molaba un poco el tema del terror. Su primera obra era una mezcla de terror, ¿no? Y comedia. Y que cuando nos la querían vender aquí originalmente decían que esta obra también mezclaba el terror. Yo creo que no es cierto, pero sí que hay algunas pinceladas, ¿no? Que se nota que a este autor le mola el temilla oscuro, ¿eh? Porque cuando el pollo se enfada te pone unos caretos, y de hecho hay muchos momentos en el que a lo mejor personas externas a la familia conocen al pollo y te ponen esa viñeta con el pollo que es que mide 2 metros y pico, tío, es que da mucho yuyo verlo. Ahí con la cara sombría enfrente de la persona y como que te busca un poquillo esa sensación. Obviamente todo termina después en un chascarrillo cómico, ¿no? Pero yo creo que el tema del terror le mola y de hecho dedica un capítulo, ¿no? A una historia pseudo de terror con una chica con el pelo mojado y tal. Que yo creo que son gags y tiritos que nos da para decirnos que coño, yo creo que es que a este Akira pues le mola el tema este oscurillo. Pero todo está usado, si te fijes, como también has llegado a mencionar, para darle ese giro humorístico, Claro, ¿no? siempre. Es esa comedia sutil que está presente, que no es obvia, que no viene a rematar con el chascarrillo final donde ahí ahora te vas a reír, sino simplemente la situación. Es que es el pollo gigante, tío. Es que también si te paras a pensar, ya solo eso, que un pollo gigante cuando se enfada te maldiga en ruso. A ver, gracioso es. A ver, yo tengo que decir que con ese gag es con el único que me reí un poco más. Sí. ¿Sabes? La primera vez que se enfada y empieza a putear en ruso con la cara y los ojos ahí desquiciados, perdidos. Bueno, tío. Ahí me reí, pero es verdad que ya está, ya no más. El de cuando lo confunden con la niña de The Ring, tío, que parece verdad, una niña. Esa también está. Que hay algunos puntos, tío, hay algunos puntos. Pero sí, en general el humor es muy sutil, ¿no? Es muy cálido y es muy de que puedes llegar a pensar, según el humor que estés buscando, que vaya mierda de humor tienen los japoneses, que también puede llegar el momento, ¿no? O sea, sí, y es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Oli, porque yo cuando lo abrí dije, bueno, venga, humor, ¿no? Sin tener más idea. Claro, y yo las 10 primeras páginas dije, esto es una mierda, pero así literal, ¿eh? Luego ya me amoldé al tono, me amoldé a lo que me quería contar aquí, Akira Kono, y ya luego en las conclusiones diré lo que me pareció, pero esto no es, yo qué sé, comedia disparatada, surrealista japonesa. Esto tiene un humor muy suyo, muy peculiar. Yo creo que se centra, como te decía, tío, más en el tema de las relaciones familiares. De hecho, cuando empieza la historia, ¿no? Vemos que los 4 miembros de esta familia, aunque viven todos en la misma casa, ¿no? Pero en el fondo cada uno está como en su propio mundo. El hermano de Koda, que es el chaval protagonista, ¿no? Está siempre encerrado en su habitación estudiando, los padres se pasan el día trabajando fuera de casa, y luego cuando vuelven como que no quieren hacer ruido, ¿no? Para no molestar al hijo. Y luego en medio de todo esto está Koda, el chaval el prota, que ha pasado de vivir súper feliz junto a todos ellos a sentirse como un poco aislado, ¿no? Y de hecho acaba recibiendo a este pingüino extraño con los brazos abiertos, yo creo precisamente por eso, porque se sentía un poco solo en su casa, lo lleva allí y se convierte un poco como en su pilar familiar más importante, ¿no? Y yo creo que de una forma u otra, ya lo vemos yo creo en este primer volumen, la llegada de nuestro amigo el pingüino va a ayudar un poco a que vuelvan a estrechar lazos los familiares, ¿no? De hecho ya vamos viendo como el hermano que está metido en la habitación todo el día estudiando, pues a veces por curiosidad y a veces por lo cansino que puede llegar a ser Kojima, ¿no? Empieza a salir un poco de la habitación, vuelven a hablar, los padres se vuelven más comunicativos y ya te digo, es el primer tomo obviamente, todavía no se ha desarrollado todo esto, pero yo estoy casi seguro que este va a ser un tema principal, ¿no? Que vaya evolucionando en los próximos volúmenes. La típica familia desestructurada japonesa, ¿no? Que tanto hemos visto, por ejemplo, uno que le dedicamos primeras impresiones hace poco, de la familia Ichinose, ¿no? Los pecados de la familia Ichinose. Ahí vemos familia desestructurada, pero es cierto que ahí se nos lleva el drama a un paso más adelante. Aquí Kojima es todo mucho más comedido, yo creo que es la palabra. El humor es comedido, pero el drama también lo es. Hombre, son todos bastante entrañables. Si lo miras por separado, no hay ninguno que pero sea que está todo gente. subyacente, claro. Me quiero decir, que el humor está ahí subyacente. Y el drama, que realmente es un dramón, aunque, bueno, te lo pintan con cosas un poquito... No es lo mismo, tío, perder a un familiar o que tal, a que uno haya suspendido un examen importante y esté depre. Pero es verdad que el rollo que hay en la casa, bueno, no es bastante raro. Claro. Pero todo eso no lo señala Akira Kono ahí con el dedo como diciéndote, mira, sino que está todo muy comedido, muy soft, y tú poquito a poco con las locuras de Kojima te vas dando cuenta porque es como que Kojima que le va sacando
con cuchara tanto al protagonista como al resto qué es lo que va pasando con sus gilipolleces. Y ahí fue donde a mí me empezó a enganchar el manga. Sí, es cierto. Es verdad que no se regodea en nada. Ni en la comedia, como decíamos, ni en el drama. Nada, Y se nada. agradece. Bueno, vamos a ver si al final resulta que este pollo es una invención del chaval porque está traumatizado, ¿no? Y lleva los 5 volúmenes hablando Giro. solo. Me imagino ese giro ahí súper loco, ¿no? Pero bueno, mola, tío. Y yo quería mencionar, tío, un par de obras a los que me han recordado, y por si la gente a lo mejor les quiere pillar un poco el tono sin haberlas leído, me ha recordado mucho a mangas como el de Nibawa y Saito de Nagabe, que lo publicó aquí en su día ECC, de hecho en un par de formatos diferentes, primero en tomo suelto y luego en un integral. Y también partía de la misma idea, esa idea de que llega una criatura extraña, se instala en la casa de un japonés normal y corriente, y a partir de ahí, bueno, pues le altera un poco la vida. Y luego, siguiendo un poco esa línea, también me ha venido a la cabeza cositas como Yosuba, tío, donde se nos cuenta el día a día de una familia japonesa, sin criaturas extrañas en el caso de Yosuba, pero sí una niña que alucina con todo a su alrededor, que es un poco lo que le pasa al pollo, ¿no? Eso sí, obviamente, Yosuba para mí está años luz de esta Kojima en cuanto al tema de humor, porque para mí es tronchante y muy tierna. Pero bueno, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Es casi un subgénero dentro de los mangas, ¿no? En el que es el día a día visto con un tono cómico y hay un elemento un poco más disruptor, ¿no? Que muchas veces, pues eso, es una criatura extraña como este pollo. Y estoy seguro que hay más, pero no me vienen a la cabeza. Y en cuanto a cine, tío, esto podría ser perfectamente el objeto de una peli del estudio Ghibli, ¿eh? Totalmente. Con También. esa calidez, ese también elemento de realismo mágico, onírico, como lo quieras llamar, en el que hace que podamos un poquito investigar y rascar en lo que viene a ser pues el ser humano, las sensaciones, las emociones, los problemas cotidianos. O sea, es una cosa que cala muy fuerte, yo creo que en el subconsciente japonés y está muy presente en todas sus vertientes artísticas, ¿no? Desde manga a cine y tal. Y bueno, ¿qué pasa? Que aquí es donde te voy a preguntar, ¿tú crees que esta obra puede funcionar bien con el público de nuestro país? Mira, yo el público de nuestro país ya, una de dos, le he perdido el hilo, ya no sé por dónde va. O yo no lo entiendo, porque es que aquí hay éxitos que jamás me hubiera imaginado, lo hemos comentado recientemente, así que yo creo que puede funcionar, sinceramente. Ya le han petado obras como Slice of Life súper raro, la misma Frieren, tío, que yo pensaba que iba a ser una obra de nicho y se ha acabado convirtiendo en el manga más vendido en España. Así que esto porque no va a funcionar. ¿Qué pasa? Que yo creo que lo que tú lo que has comentado antes, han lanzado tantos Slice of Life de este palo así en los últimos años que hay quizá un poco sobresaturación, ¿no? Y no creo yo que la gente necesite tantísima cantidad de obras así de pausadas y obviamente muchas, aunque tengan calidad, van a acabar derrotadas por el camino, podemos decir, ¿no? Afortunadamente estas cortas son solo 5 tomos y yo ahí eso me alegró y puede que tenga un éxito medio, ¿no? Pero funcionar puede funcionar perfectamente. Pero, tío, ¿tú crees que puede ser por el dibujo o por el simple la historia en sí? No digo el género está muy claro. Porque te pongo un ejemplo. A ver, a lo mejor puede parecer una pregunta muy estúpida para muchos, pero ¿por qué obras de Inio Asano lo petan y luego estas pasan por debajo del radar? Cuando realmente hacen un ejercicio muy similar, ¿no? Bueno, Iniziano lo hace más durete, hay que decirlo también. Pero es verdad que Iniziano fue el primero en llegar, tío. Fue, pues, ¿qué te digo yo? La Dragon Ball dentro de los Slice of Life. Se hizo mucho ruido, se empezó a publicar mucho de él todo consecutivo y la gente no tenía otro al que ir y iban a él. A día de hoy la variedad es mucho mayor y ya todas las que llegan, pues, joder, uno picotea en uno picotea en otro picotea en tal. Ninguna es mala en sí, ¿no? Pero lo que pasa, o sea, ha diversificado mucho más las opciones y claro... Yo creo que, como siempre decimos, el mercado de España no es tan grande como para que todas sean un gran éxito. Y más si te las venden cada una a 10 euros, como hemos dicho antes. Claro. Así claro, que no, es complicado. Pero vamos, que calidad no le falta, a esta parte, a esta historia que estamos analizando hoy. Sí. Yo qué sé. Yo es que esto me ha servido también ya como topic para echar la vista atrás y comparar pues un poco todo este movimiento Slice of Life que nos llega por el manga y en los distintos subgéneros, ¿no? Distintas vertientes y demás, pero yéndome mucho a Inio Asano porque fue el primero que, como tú has dicho, no solo el que abrió aquí un poco la veda en el manga en el género de Slice of Life, sino el primer Slice of Life que llegó a mi colección, que fue el de Solanin. Y tío, y yo me acuerdo que me parecía como una obra muy épica, ¿no? Como que transmitía mucho. No sé si también me pilló la época ahí un poquito más que vas tú ahí, rollo, no sé, no te voy a decir más emo porque nunca he tenido esa faceta, ¿no? Pero como que conectas más con la obra y estás como más, tío, qué guapo soy, ¿no? Qué indie, ¿no? Que me voy a poner un poquito de Lori Meyer de fondo mientras me lo está... Y
Y a día de hoy, tío, pienso que Solanin como que la puse yo en un pedestal sin tampoco luego, cuando le vuelvo a echar un vistazo, que sí, que no digo que sea mala, pero que tampoco creo que sea muy superior a obras como esta, que pasan más desapercibidas, ¿no? Simplemente que, como tú dices, y por eso te preguntaba, mi conclusión fue que obviamente fue porque llegaron primero, Claro. pero que no eso yo creo que realmente las tenga que hacer mejor. Efectivamente, si las quieres comparar todo al mismo nivel, a ver, le pasa como cuando hablamos muchas veces de cine clásico, películas clásicas, estas son la bomba, y luego a lo mejor han llegado otras que, si las comparas como si fueran coetáneas, serían mucho mejores, ¿no? Pero claro, tiene el mérito de haber llegado antes, haber impresionado al público de una forma, pues eso, cuando estábamos más vírgenes. Y es lógico, tío. Eso sí, te voy a decir una cosa comparativamente, por ejemplo, con Asano que tú has comentado y esta obra que nos ocupa hoy, tío. El nivel de dureza a la hora de leerlo, si fueran como el Pique, cuando vas a un bar, ¿no? A un restaurante y te pide, ¿qué no te quiere de Pique? Sí. El nivel de dureza, la de Asano la pondría 5 y la de Kojima estaría por el 1, porque comparativamente con la obra de Asano te la lees en un suspiro y es mucho más ligera, te entra como mucho más fácil, ¿no? Quizás después te deje mucho menos pozo, eso no lo dudo, ya veremos también, ¿no? Pero de primera, las de esta Kojima me parecen muchísimo más accesibles, tío, que por ejemplo un Pum Pum, por ponerte un ejemplo de una dura. Que también hay un pollo, por cierto, ahora que lo dice, me acabo de dar cuenta. Pero ojo que al final Akira Kono nos sorprenda y en el quinto volumen se cumpla lo que has pronosticado de que el Kojima sea invención del tío porque se siente solo, se acabe cortando las venas en el escritorio y espectacular. Ahí la lleva. Obra maestra entonces, chaval. Espero que no, tío. Joder, que algo así positivo de vez en cuando, tío, que sea un pedazo de pollo de verdad, ya está. No pasa nada. Bueno, pues después de darle un repaso a la sinopsis y hacernos aquí un debate sobre el estado del slice of life en el manga y cómo afecta a la industria editorial de nuestro país, vamos un poco con el dibujo. Y bueno, yo creo que no me equivoco mucho si digo que el dibujo, tío, le sienta muy bien al tono de la obra y que esa simplicidad que tiene también el trazo de Kono casa perfectamente con la simplicidad con la que nos cuenta las cosas. La verdad que encaja de lujo. A mí me ha gustado mucho para el tono de la obra que tiene y demás, ¿eh? Es un trazo muy delicado, muy fino, pero también un trazo muy seguro, ¿no? Te pone los detalles justos. No es verdad que no abusa de fondo ni cosas así, ¿no? Pero me gusta mucho el trazo que tiene, me parece muy elegante y sobre todo eso, muy limpio, tío. Y cuando lo estás viendo todo, pues te transmite como una claridad, un buen rollo. Yo qué sé, una cosa muy luminosa porque tiene muchos blancos. Sí, yo lo que creo que la has resumido tú muy bien, tío. Encaja muy bien con la historia que nos quiere contar. Al menos por ahora, ya te digo. Y después tiene encima esos pequeños momentos un poquito más cómicos, como decíamos, ¿eh? Cuando quiere hacer algo oscuro, pues también lo hace muy bien. Sí. Ya digo que yo me quedo con el plano del pollo con los ojos salidos para afuera. Solo usa ese juego de sombras y tramas, tío, para causar ese impacto, ¿no? De sensaciones que normalmente es asombro, estupor o enfado, ¿no? Y lo hemos visto en 5 o 6 páginas, pero que se use tan poco yo creo que es lo que viene a crear el impacto, ¿no? Y también un poco esa herramienta humorística, ¿no? Que está al servicio aquí totalmente de la narrativa, pero que se expresa a través de ese dibujo que, como tú decías, es sencillo, pero a la vez yo creo que es bastante realista, ¿no? Ojo, realista. Contando con que tenemos uno de los personajes que es un pedazo de pollo ruso, pero es bastante realista, tío. Sí. Que no te va a presentar aquí cosas... es el día a día en una casa japonesa de la actualidad. No hay más. Con su... Me gusta mucho, tío, la orilla del río ahí que tienen ahí los japoneses en las ciudades, tío, que te bajan la laderilla, que eso lo hemos visto, por ejemplo, en Blue Giant, sí, en Doraemon, en tantas otras, tío. Que para mí yo pienso en Japón y una de las imágenes que se me viene es eso, tío. Y me gusta mucho, ¿no? Que cuando aparece en los mangas y sobre todo en los Slice of Life, porque yo es como me imagino la vida. Yo creo que si tú y yo estuviéramos ahí en cualquier ciudad japonesa, tío, en la ruta del surfeo, diríamos, nos vamos con el zumito ahí a la ladera del río, venga, va. Exacto, a comernos un pulpo de esto crudo, ¡ah, qué rico! Buenísimo. Sí, aquí como tenemos río pero no tenemos agua, pues es un problema, la verdad que no es lo mismo. Pero sí, tiene ese toque. A ver, es verdad que ambienta muy bien, ¿no? Estás viendo las viñetas y te estás metiendo realmente en ese Japón del presente, podemos decir, ¿no? Y utiliza la figura esta del pingüino, pues un poco como hemos dicho antes, con lo de Asano y Pum Pum, ¿no?
para crearte un poco de disonancia cognitiva. Es lo gracioso. Y de hecho escandaliza bastante poco a la gente. A ver, la gente que lo ve se escandaliza un poco al verlo, pero no tanto como debería, yo creo, ¿no? Algunos llamaría a la policía directamente. Pero juega un poco con eso, con ese toque surrealista, y es el único. El resto, ya te digo, todo tiene un trazo y un estilo muy, muy real y funciona muy bien. A mí me ha gustado mucho el dibujo. Bueno, pues si te parece vamos con las conclusiones. Y si te parece esta vez me gustaría empezar a mí porque voy a ser bastante breve, tío. Porque yo ya he dicho todo un poco lo que quería decir. Lo único que voy a matizar y es que al principio cuando estaba leyendo esto no solo me pasó que estaba esperando una obra de comedia y que me llevé una pequeña sorpresa en principio negativa, pero que conforme yo fui leyendo me empezó a ganar, tío. El tomo me empezó a ganar, no me lo esperaba. Yo ya estaba diciendo, vale, pues no, es que no la voy a continuar, porque es que no le veo la gracia, no sé dónde esto tiene dónde me voy a partir yo aquí la caja con esto. Sin embargo, tío, me fue ganando poco a poco con esa calidez y viendo a la familia y cómo el pollo con sus locuras y con esa desfachatez que tiene y esa cara dura, como que va funcionando como superglue entre todos los miembros. Y tío, dije, hostia, terminé de leerme el tomo y empecé como enfurruñado y terminé con un buen cuerpo, tío, y una buena sensación que dije, coño, la tontería esta que me ha caído muy bien, tío, y mira que no daba ni un duro, ¿eh? O sea, cuando empecé no daba ni un duro y terminé y dije, a ver, no es para mí la obra del año, pero es que le ha dado la vuelta a la tortilla la expectativa que traía al principio. Y esa es un poco la sensación que me ha generado. Y junto con todo esto que hemos comentado y demás, creo que es una obra que desafortunadamente está pasando muy por debajo del radar. A mí ya por redes me han dicho varios, hostia, no la conocía, tal, no sé qué. Le voy a echar un vistazo porque a lo mejor la llama la atención y tal. Y yo animo, ¿no?, a que esté escuchando esto, que por lo menos le eche un ojo, tío. Pero que le eche un ojo al manga en tienda. No animaría tanto a ir a Crunchyroll porque yo creo que te ve esto en animación y no te transmite lo mismo, tío. O sea que si os mola un poquito el Slice of Life, echadle un vistacito que yo creo que podéis caer. Pues yo llegaba a esta, pues eso, con la mente puesta en el tema del Slice of Life, sobre todo. Es verdad que el humor no lo ubicaba yo mucho, no sabía si iba a tener humor o no. Y yo iba buscando realmente eso, un Slice of Life. Y cuando lo estaba leyendo, ya te digo, me venían a la cabeza pues esos mangas que mencionaba antes, sobre todo el de Nibawa y Saito y demás. Y yo qué sé, tío, al principio es verdad que no me estaba tampoco enamorando demasiado. Es verdad que con el paso de los capítulos sí que te va ganando el tema del pollo y demás. Tiene su puntito. Vuelvo a recordar eso, si os estáis buscando una obra de humor, realmente no lo hagáis. Aquí buscad más el tema de Slice of Life. Y lo que más me gustó al final, tío, era que yo pensaba que esto era obra abierta en Japón, o al menos no sé por qué lo tenía así en la cabeza. Y entonces me estaba echando un poco para atrás, porque estaba diciendo, esta historia, como la alarguen demasiado, no va a dar de sí, se va a acabar, yo qué sé, agotando a las primeras de cambio. Y ya cuando terminé de leerlo, me puse a ojear información y vi que eran 5 tomos y dije, coño, pues me parece, la verdad, la extensión perfecta para este tipo de manga, y concretamente para este tipo de historia también la veo de puta madre. Así que mira tú por dónde, que yo tenía pensado darle una nota, que ahora después la comentaremos, ¿no? Y simplemente por saber que está cerrada, le he aumentado un poquito, tío, porque me ha parecido que la autora sabía frenarla cuando debía. A ver, no creo yo que esto después lo desarrolle por otro lado y no saquen personajes secundarios que haga que yo diga, Dios mío, debería haber durado 20 tomos, no creo. Si sigue esta dinámica, me parece una extensión perfecta, y fíjate tú, tío, que yo creo que eso le va a sumar puntos. Así que por ahí igual, me quedo con un buen sabor de boca con este primer volumen. Sí, tío, y ya solo aportar lo que te has dicho, que espero que dentro de bueno, sabiendo que tiene 5 tomos, que la periodicidad acompañe y que Norma pues nos lo publique a una, ¿sabes?, a un ritmito que no se duerman en los laureles, y que si es, yo que sé, bimestral sería lo suyo, tío. Ojalá. Sería épico porque nos la quitamos pronto y ya podemos llegar al final pues con una visión más clara y ¿por qué no? Aunque sea cortita, tío, que pocas veces hemos metido una obra cortita en un segundo de impresiones, pues ya simplemente porque sirva como de ánimo, ¿no? De divulgarlo un poquito más, meterlo ahí y ya decir pues finalmente que nos ha parecido. Bueno, pues vamos con la nota.
nota para este primer volumen de Kojima siempre dando el trino que nos han traído los chicos de Norma. Venga, yo he empezado las conclusiones, ahora empieza tú la nota si quieres. Venga, pues como decía antes, yo originalmente tenía pensado meterle un 5,5, tío, porque aunque me ha entretenido y demás, se me ha quedado ahí un poco en la media de los Slice of Life que tampoco me dejan una gran marca, pero gracias a esos 5 tomos comedidos, le voy a subir y le voy a poner un 6. Estupendo. Pues yo por el giro, tío, el giro simplemente de que ha hecho de ir muy de menos, de decir esto ahí se queda, tío, a decir pues quiero continuarla, que ya estoy spoileando, ¿no? Lo que voy a hacer, pero un 6,75 voy a por ello. Vale. Me ha gustado. Bueno, vamos con la confesión y ya que yo me he spoileado el mío, mi decisión, voy a empezar yo y dejamos un poquito de intriga lo de Oli. A mí esto me lo envió Norma como colaboración y nada, la voy a continuar. O sea que me pillaré el segundo por lo menos y si me causan las mismas sensaciones, ya 3, 4, 5 para adelante, que es cortita, así que voy a continuar al pie de la ola. Y tú, tío, yo quiero saber que... Porque le has subido un poco la nota, pero tal... A ver, cuéntanos. Pues me ha pasado un poco como con el manga este de Yadugan, este que comentamos con el Adri en el último Primeras Impresiones. Que son mangas que, bueno, no me pilla originalmente, efectivamente. Me llamaba la atención desde que lo anunciaron su licencia. Y después de leérmelo, aunque me han dejado buen sabor de boca, yo creo que tengo ahí el tono... Quizás sea mangas que se me quedan hasta el 6,5. Si no me lo he comprado, prefiero mantenerme al margen. Y me ha pasado con este también. Es decir, aunque me ha agradado, la verdad que he disfrutado la lectura y me lo he leído en una sentada súper cómodamente, tampoco me invita a comprármelo por ahora. Ya te digo, todo puede ser que tú te lo pilles y me digas, joder, ¿cómo se pone esto? Es el mejor Slide of Life de mi vida. Y entonces me lance. Así que de esos mangas que he disfrutado, le dejo la puerta abierta que quizá el día de mañana me la haga. O ya sabes, una típica oferta por Wallapop de la serie completa, que puede pasar y queda de puta madre. Pero en un principio me voy a abstener y nada, miraré desde la grada a ver cómo evoluciona este manga, tío. Vale, espera, que me estoy apuntando aquí. Es que tengo una libreta que se llama Cómo joder a Oli. Ajá. Y hace que se compre obras, ¿no? Más de las que ya tiene, entre paréntesis, ¿no? Porque claro, vale. Es un compendio que tengo aquí. Qué mierda. Entonces, eres, ¿no? Kojima. Joder, cómo mola esto. A ver, es el mejor Slice of Life que me he leído en mi vida. Vale. Muy bien, gracias, Brian. Menos mal que estás desvelando tu secreto, así me voy a ahorrar un dineral. Ya no pasa nada, porque como yo seguramente la continúe, pues yo te lo voy dejando y ya está. También, no pasa claro, nada, está todo. Que luego ya te lees el segundo y te mola más, pues ya te la terminas. Que no, pues ya te voy surtiendo, yo te hago de camello, no te preocupes. Sí, es que lo bueno que tenemos, aquí entre uno y otro nos vamos pasando de todo. Y nos dejamos la jeringa, di que sí. Ay, qué asco. Bueno, tío, pues ya está, ya hemos llegado al fin de otro primeras impresiones satisfactorio. ¿Cómo te sientes? Me siento realizado. Yo siempre que termino un programa de esto me siento súper bien. Hemos cumplido otro, hemos continuado ese ascenso y ya pensando en el siguiente. La cosa es, si tú y yo fuésemos en un surfeo por calle Lario y de pronto nos encontramos un pollo gigante, tío, ¿cómo lo llamarías? Pues yo le pondría Calimero, tío. ¿Y tú? En fin. Nada, lo dejo no, ahí. Fin, no, ¿y tú? Que no me lo pondrías. Es que, claro, es que ¿qué me dirías? Brian, ¿no ves qué pollón? Pues... Es que, claro, el bote que puedo pegar allí en mitad de la calle, tío, digo, ¿pero qué pasa? Tienes una mente pérfida, sí, Brian. Sí. Yo pensando en dibujos de la infancia y tú en obscenidades. Sí, en fin. Bueno, tío, un abracito, un placer compartir otro ratito aquí contigo de charla y nada, nos vemos pronto. Muy bien, tío, pues nada, un abrazo para ti, otro para todos los surferos y lo dicho, exacto. Nos vemos en breve, en unos días seguramente. Pues nada, surferos, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Si os ha molado el programa, si queréis dar vuestra opinión sobre esta obra, si os hemos cazado con ella y vais a caer, o si pasáis completamente, ahí tenéis la cajetilla de comentarios, que ya sabéis que siempre nos gusta echar un ratito de charla con vosotros. Y nada, que disfrutéis de vuestras lecturas estos días. Nos vemos muy prontito. ¡Buenas noches!